olla y torta de soya. Está aquí el gerente de servicio al cliente, Commodity and Ingredient Hedging, Cristian Villamil. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Villamil, vengo de Chicago, de la compañía CIH. A varios de ustedes ya los conozco, pero pues espero tener la oportunidad de hablar con todos los demás en el transcurso del día. Hoy vengo a hablarles acerca del mercado internacional de granos, así que vamos a hablar específicamente sobre maíz, complejo de soya y trigo. El tiempo que tenemos es un poco limitado, así que hay muchos temas que me gustaría cubrir con ustedes, pero vamos a enfocarnos en puntos muy precisos y lógicamente vamos a estar disponibles para proveerles cualquier tipo de información que necesiten. Así que primero me gustaría... Ya, ok. Así que primero, antes de comenzar, quiero dejar muy en claro las expectativas desde el punto de vista de que esto es parte de un proceso mucho más complejo de toma de decisiones. Así que en las láminas podemos ver que la parte de las noticias es una parte relativamente pequeña de todo el proceso que se tiene que tomar al final para ya llegar a una decisión. Hoy en particular vamos a hablar de elementos como el contexto histórico de los precios, así que vamos a ver gráficas que nos permiten entender en dónde hemos estado, a dónde estamos ahora. Vamos a hablar también de percentiles de precio, que es una información estadística que nos permite entender realmente la oportunidad que el mercado está ofreciendo. Después vamos a hablar acerca de todos los aspectos fundamentales, que quizá son aquellos aspectos que los compradores que están aquí presentes tratan de monitorear con frecuencia, que sería el clima, el tema de la oferta y demanda, los resultados de producciones internacionales y también avances que pueda tener la producción en Estados Unidos. Y por último vamos a hablar acerca de la estacionalidad. Es un elemento muy importante que nos da un poco de proyección. Y yo creo que es una pregunta que siempre recibimos. ¿Qué va a pasar con el mercado? Y la respuesta es que no sabemos. Nadie sabe. El punto es que hay que hacer una labor de análisis y al final tratar de entender qué elementos están afectando el precio en este momento, pero no quedarnos ahí. Buscar alternativas, buscar soluciones para que realmente podamos tomar control del mercado. Antes de nada quiero darles una introducción acerca de elementos que en este momento están afectando mucho los precios. Así que uno de ellos sería el tema del clima. Como ustedes lo han visto, aquellos que compran trigo que están acá, los precios han estado muy altos y se debe precisamente a sequías que hemos visto en algunos estados del país, más que todo en el norte, en la frontera de Canadá. Y en particular el trigo que se ha visto muy afectado ha sido el trigo de Minneapolis, que es el trigo de alta proteína, el trigo de primavera. Como efecto, también hemos visto que los trigos de invierno, que serían el de Kansas y el de Chicago, han subido de una forma importante, pero ya poco a poco se han regresado porque las proyecciones climáticas han tenido cambios. Este reporte es un indicador que se emite cada semana y es muy bueno porque realmente identifica la intensidad de la calor y las zonas en donde se han visto problemas que se han acumulado. En este caso, no sé si alcanzan a ver bien, hay una zona marcada que quiere decir que se ha presentado calor por más de 6 meses y eso es lo que ha afectado mucho, en particular el trigo de primavera porque aún está en plena etapa de desarrollo. Ahora, estos mapas son muy recientes, los sacamos ayer y nos dan una proyección un poco más a corto plazo de cómo va a estar el clima de aquí en adelante. Así que este en particular es de 8 a 14 días, el cual nos da una proyección de temperatura y en la parte de abajo pueden ver la escala de lo que se espera de temperatura en este caso. En gran parte del país, donde está blanco, que sería la N, quiere decir que vamos a tener una proyección de temperaturas normales, pero vemos que todavía en el norte, en la frontera con Canadá, hay posibilidades de calor, posiblemente 40 o 50% más calor de lo habitual. Para darles contexto, un clima normal sería, digamos, 30, 32 grados.
Si está por encima de eso, podríamos llegar a los 36, 37 grados, y si no hay lluvia suficiente, eso le va a dar mucha presión a los cultivos, y es algo que no es nuevo, ya lo vimos en la gráfica anterior, se ha venido acumulando, así que es algo que puede reducir muchos rendimientos y al final la producción. Igualmente monitoreamos mucho la precipitación, ya que si hay sequía, lógicamente para tratar de ver algún tipo de mejora real hay que tener lluvia. Y en este caso tenemos también una perspectiva un poco mixta, porque en la parte norte y en el centro del país vemos todavía que hay posibilidades de menos lluvia de lo habitual. El sur del país probablemente sí va a tener un poco más de precipitación, pero ahí no se cultiva realmente mucho producto. Entonces, el centro es donde realmente hay que darle un poco más de énfasis. Así que estos mapas van cambiando con mucha frecuencia. Había sacado unos antes de venirme la semana pasada y se veían un poco mejores, pero de nuevo vemos algo más de sequía en el panorama. Así que esto quiere decir que el mercado va a seguir muy sensible a cambios y cada vez que veamos una información como esta, el mercado empieza a saltar. Eso nos lleva al punto inicial que quería hacer, que si tomamos decisiones únicamente en la información que vamos recibiendo día a día, es una decisión que de pronto no está muy bien fundamentada. Así que todo esto que les voy a mostrar hoy nos debe servir para formar un criterio de mercado que dé el siguiente paso desde el punto de vista de buscar alternativas y soluciones. Muy bien, ahora empecemos ya con productos específicos, así que primero me gustaría hablar acerca del maíz. En este caso les tengo una gráfica de los últimos 10 años sobre el contrato de diciembre del 2017, así que todos los diciembres que hemos visto en los últimos 10 años. ¿Qué vemos en esto? Lógicamente el mercado en el 2012, en el 2013 tuvo mucha presión de parte del clima. En el 2008 vimos también mucha presión de parte de crisis financiera. Y en años recientes el mercado ha estado mucho más estable. En el pasado era muy común ver rangos diarios de 20, 25 centavos. Actualmente si vemos eso, ocurrió algo muy drástico, digamos cambios en perspectivas o de pronto una tormenta muy grande que causó daños. Pero lo normal ahora es ver rangos mucho más estrechos, lo cual es positivo para los compradores, porque eso quiere decir que el mercado tiene menos volatilidad. Pero eso quiere decir a la misma vez que hay que aprovecharlo, porque hoy tenemos estabilidad. Nadie nos garantiza que de aquí a un año no podamos ver algo similar como lo que se vio en el 2012 o en el 2008. Así que no hay que confiarnos del mercado. Hay que entender que es algo muy dinámico y todas las cifras que vamos a ver hoy son proyecciones. No hay nada oficial que ya esté establecido y de esa manera hay que tener una actitud mucho más preventiva y de búsqueda de oportunidades. Esta otra gráfica es muy atractiva porque está comparando años de una forma vertical. Por lo tanto, ahí vemos que la línea más marcada, que es la azul, sería el 2017, el año actual. Y las otras líneas representan otros años y por lo tanto ahí podemos ver que a pesar que el mercado del maíz ha tenido un poco de presión recientemente, todavía se encuentra en un nivel relativamente atractivo. ¿Cuál fue el año que tuvo un precio más alto? El 2012, en esta misma fecha de finales de julio. ¿Y quién recuerda qué ocurrió en el 2012? Una sequía muy fuerte de 2 semanas en Estados Unidos que causó subidas de precios drásticos. Y como les comentaba, puede que ahorita el clima no esté tan negativo para el maíz en particular, pero ¿qué puede ocurrir de aquí hasta la cosecha? Falta mucho tiempo y en ese rango puede ocurrir mucho. Esta misma gráfica nos ayuda a entender algo que sería la estacionalidad. Así que si ustedes se fijan en el movimiento que tiene cada línea, podemos identificar una tendencia. Típicamente, ¿qué suele ocurrir de un mes a otro? Eso nos da un poco más de proyección para que si vemos que el mercado tiende a subir, por ejemplo, de junio a julio o de mayo a julio, que desde ese momento se busquen alternativas. Ahora, pasando al tema de estadísticas, estos se llaman los percentiles de precio. Por lo tanto, en la parte de arriba pueden ver el nivel de precio actual para el maíz, que sería aproximadamente 3.82. Y a la misma vez, lo que está marcado en rojo sería el promedio de precios, en este caso, del último año, de los últimos 3, y así respectivamente. Cada caja azul
que ven marcada representa el nivel de precio que se tiene en este momento. ¿Y cuál es la lectura que le damos a esta información? Enfoquémonos en este primer recuadro, que sería el primer año, lo que quiere decir que estamos tomando precios de 12 meses hacia atrás. Por lo tanto, el precio de hoy es 3.82, el rango de precios ha sido de 3.16 a 4.15, únicamente en los últimos 12 meses. Y el promedio de precios llegaría en 3.83. En ese caso, pues lógicamente estamos en un precio que todavía se ve atractivo, nos permite tomar oportunidades, pero si nos cambiamos de rango y supongamos que estemos viendo los últimos 5 años, en ese caso el percentil de precio, la clasificación del precio actual sería aproximadamente el 25%. Eso quiere decir que el 25% de las veces el mercado ha estado por debajo del precio de hoy y el 75% de las veces por encima. Ahí ya creo que podemos identificar una oportunidad, porque si hoy el mercado nos da la alternativa de aprovechar uno de los precios más bajos que se han visto en los últimos 5 o 10 años, ¿por qué no tomarla? Y lógicamente está el argumento de, bueno, ¿qué pasa si el mercado cae más? De 3.82 que llega a 3.50, 3.40, eso afectaría mucho la competitividad de la compañía. Pero ahí es donde entran a jugar mucho las herramientas de administración de riesgo, como las opciones, algo que les permita tener flexibilidad, pero que a la misma vez ya asegure un precio máximo a largo plazo. Es muy curioso ya extender un poco más el rango, porque hemos visto precios mucho más altos. Por ejemplo, en los últimos 10, inclusive en los últimos 5, el mercado llegó a un precio bajo de 3.06 y un precio máximo de 8.39. Entonces lo que siempre hablamos con clientes es, ¿qué pasaría si una vez más el mercado se acercara a 8? ¿Cómo afectaría eso en términos de planeación, en términos de liquidez propia que se esté teniendo en ese momento? La respuesta es que sería muy negativo. Entonces, nadie nos garantiza que no pueda ocurrir. De ahí la idea de ir buscando soluciones. Esta gráfica esencialmente es lo mismo de lo que acabamos de ver en la tabla, pero muestra ya el movimiento que el mercado ha tenido y la línea horizontal que vemos sería el promedio de precios, en este caso también de los últimos 10 años. Ahí podemos identificar que estamos aún en precios que están por debajo de los promedios de precio y eso de nuevo representa oportunidades que se pueden aprovechar desde ahora. Muy bien, ahora cambiamos un poco de tema y hablamos acerca del reporte mensual que emite el USDA de proyecciones de oferta y demanda. Así que en este caso la información se divide en 2 ciclos, el ciclo 2016-2017 y el ciclo nuevo que sería el 2017-2018. La columna que está marcada en verde es la información más actual que se emitió este mes. Y como pueden verlo a mano izquierda, en junio se habían emitido proyecciones las cuales van cambiando. Esto encaja con lo que les había comentado al principio. La información es muy dinámica, va cambiando constantemente. Así que vemos, si es que vemos que el mercado está estable porque hay buenos inventarios o una buena proyección de producción y tomamos una decisión, por ejemplo, de no hacer algo hoy, de aquí al próximo mes puede cambiar esa información. Así que hay que estar muy pendientes de eso y no dejar que esta información influya mucho en términos de estar confiados sobre el precio. Es importante conocerla, lógicamente, porque son datos oficiales sobre los cuales el mercado responde, pero hay que entender sus limitantes y entender que es muy cambiante. De aquí lo más relevante, si ustedes se dan cuenta en la primera zona, donde dice área de producción, toda esta información está en millones de acres. Por lo tanto, si vemos la columna gris, vemos que en este momento la perspectiva de siembra en Estados Unidos es de 90.9 millones de acres. ¿Y qué pasó el año anterior? Se habían sembrado 94 millones de acres. Así que ya vemos la posibilidad de que tengamos menos producción desde el punto de vista de menos siembra. Adicionalmente a eso, en la parte de abajo vemos la sección de rendimientos. Eso también sería bushels por acre. ¿Qué vemos ahí? 170.7, la perspectiva que se tiene en este mes, en comparación con 174.6. Así que estamos viendo menos siembra, estamos viendo menos rendimientos. Eso al final nos estaría dando una cifra de menor producción.
Esto por ahora se cree que no está involucrando mucho el tema del clima. Así que para los próximos reportes se habla que probablemente la perspectiva puede ser un poco peor, menos rendimientos, hay rangos de 168 a 170 bushels por acre y eso estaría afectando posiblemente la cifra final de producción. Ahora, en la parte de abajo, donde está la demanda, también vemos algunos cambios y al final, donde se ve los usos, ese sería el número que se esperaría que tengamos al final del ciclo. Por lo tanto, donde dice inventarios finales, vamos a estar teniendo 2.325 millones de bushels al final de la temporada, lo cual es muy similar, de todos modos, a lo que se tuvo el año pasado. Y eso ocurre porque la demanda va a estar cayendo. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy pendientes de ver todo el reporte completo, no solo ver la parte de producción, la parte de rendimientos, sino entender que hay una especie de compensación por la demanda y al final probablemente estaríamos teniendo inventarios que van a ser muy similares a los que se tenían el año pasado. Todo esto, recordemos, son proyecciones. El maíz hasta ahora está creciendo en Estados Unidos, así que no hay nada definido y de esa manera pues todavía podemos ver cambios de un momento a otro. Al final, si se dan cuenta, en la última fila está algo que se conoce como el cociente de inventarios a usos. Es un número muy importante porque de alguna forma resume todo el tema de la producción y de la demanda y nos da un elemento que nos permite compararlo fácilmente con años anteriores. Así que por regla, si este cociente es bajo, quiere decir que hay un poco más de demanda y probablemente menos producción. La disponibilidad del producto va cayendo. Y si el cociente es alto, quiere decir lo opuesto, que hay un poco más de producción, probablemente también menos demanda. Así que al ver esta cifra, creo que podemos resumir realmente el resultado que se tiene pronosticado por ahora. ¿Okay? A mano derecha, no sé si se dan cuenta esta columna 2017-2018 pre-reporte. Es algo muy importante porque antes de cada reporte oficial que emite el USDA, hay una encuesta la cual da proyecciones particulares. Así que lo que se hace es que se le pregunta a varias agencias, ellos dan su opinión acerca de cuánto creen que va a haber de inventarios, de producción, y emiten este pre-reporte, el cual nos sirve para medir la información que se tenía al resultado final del reporte de oferta y demanda. Así que antes de los reportes tenemos un poco de información que nos permite anticipar probablemente qué clase de datos se pueden recibir. Y lo interesante es que si la información del pre-reporte y la información del reporte final es muy distinta, el mercado puede actuar con mucha fuerza. Así que ustedes han visto movimientos de, digamos, límite arriba o límite abajo. O a veces el mercado como que salta y empieza a formar unos huecos. Eso ocurre porque nadie esperaba que el mercado emitiera una información específica y al final hubo una sorpresa y por eso es que el mercado reacciona de una forma un poco agresiva. Muy bien, ahora hablemos acerca de la producción interna en Estados Unidos. Así que este mapa me parece muy atractivo porque número uno nos muestra a dónde se está produciendo el maíz. O sea, lógicamente sabemos que sería en el centro más o menos, pero como pueden verlo es extensa la área de producción. Inclusive llega hasta Texas, llega hasta el este del país, casi que en la costa, en Pensilvania. Así que realmente la área de producción es extensa. Estos números que tiene cada estado nos dicen cómo están las condiciones de los cultivos. Así que los números azules nos dan la condición actual, la calificación. Los números, en este caso rojos o verdes, marcan el cambio semanal. Y los números negros nos dan el contexto de cuánto se tenía el año pasado. Esta información salió el lunes, muy reciente. Así que en este caso la calificación de los cultivos se considera que está en 62% bueno a excelente, cuando en esta misma época debería o estuvo anteriormente en 76%. Entonces ahí ya vemos que hay un deterioro en la calificación. Esto no garantiza daños al final de la temporada o posiblemente reducciones en producción, pero es un indicador que va saliendo semana a semana que nos da una idea de cómo va realmente el cultivo en este momento. Entonces ahí ya vemos que el clima está teniendo un efecto negativo y probablemente esto pueda causar reducciones en los rendimientos.
Otro elemento que vemos muy de cerca con clientes, en este caso semanalmente, es el tema de las exportaciones. Lógicamente, si el mercado tiene mucha demanda, los precios van a reaccionar y probablemente estarían alcistas. Y hay un reporte que también emite el USDA semanalmente, que es un reporte de compromisos de exportaciones, que es este que tengo en pantalla. Así que nos dice semana a semana cuánto se está vendiendo y hay un desglose específico de a qué país se le vendió. Entonces es muy bueno porque nos permite tener un contexto de qué interés hay, por qué hay diferente compra en diferentes países, y también se tiene una cifra que se va acumulando y se compara con cifras anteriores. En este caso, la venta más reciente fue de 466.000 toneladas métricas. Tengan en cuenta que es un compromiso, una venta que se va a hacer más adelante, la cual puede ser cancelada, pero creo que el mercado lo interpreta como un número un poco más sólido porque viene directamente de interés de compra de un importador. En la tercera columna, a mano derecha, podemos ver el acumulado de cuánto ya se ha ido exportando. Entonces lo que ocurre es que al comienzo del ciclo, el USDA da una proyección. Por decir algo, se van a vender de exportación 1 billón de bushels. Y cada semana, a medida que se van acumulando las ventas, se va teniendo el control de cuánto se ha vendido. Y ese número es importante porque se puede comparar con promedios de cuánto se ha ido acumulando en años anteriores. Así que en este momento ya se han vendido 99.5% de todo lo que se había programado para vender y el promedio de los últimos 5 años es 99.6%. Eso quiere decir que vamos en línea, quizás no hay una demanda muy agresiva que esté afectando los mercados y eso a su vez se puede ver reflejado en los precios, los cuales han tenido altibajos, pero más que todo motivado por el tema de la calor, de la incertidumbre que todavía existe en rendimientos y en resultados finales, pero por ahora la demanda no ha sido un factor tan importante. Y ahí pueden ver el desglose de cuánto se ha ido vendiendo también en semanas anteriores. Este reporte sale todos los jueves, es público, lo pueden conseguir en la página del USDA, así que si no lo han monitoreado de cerca, los invito que lo vean porque definitivamente es información importante. Siguiendo a otro tema, y aquí estoy saltando mucho de tema en tema, más que todo para darles un resumen muy general de qué elementos son importantes para tomar decisiones y qué elementos a su misma vez tienen mucha influencia en la dirección de los mercados. Así que el siguiente elemento sería los especuladores. Se escucha mucho de ellos, hay muchas opiniones encontradas, algunas compañías creen que son malos, otros buenos. Desde el punto de vista propio, consideramos que los especuladores le dan mucha liquidez al mercado, porque ellos son los que realmente están arriesgando dinero para invertir en la bolsa. Ustedes, el escenario que tienen es muy distinto, porque aquellos que compran materias primas participan en la bolsa como protección. Así que están comprando futuros porque necesitan realmente el físico, están comprando opciones porque quieren proteger ante posibles cambios de precio. Así que ustedes aprovechan de la liquidez que los fondos le dan al mercado. Eso lógicamente incrementa la volatilidad. Si hay mucha participación de fondos, los precios van a estar más movidos y ahí es donde hay que ser muy inteligentes sobre la administración de posiciones. Entender que esa volatilidad es algo bueno y que se puede ir administrando con el tiempo. Así que volviendo a la cifra específica de los especuladores, podemos ver que en el maíz, ellos actualmente tienen una posición neta de 166.098 contratos. Y a mano derecha vemos el cambio semanal que tuvieron. En este caso está en verde, lo que quiere decir que compraron 8.444 contratos. Es algo pequeño, para que tengan en cuenta el récord de posiciones largas, quiere decir compradas de fondos de maíz, ha sido de más de 400.000 contratos. Así que, ¿eso qué nos dice? Nos indica que los fondos en este momento tienen una proyección más alcista del mercado, por eso es que están comprando más posiciones, por eso es que tienen una posición neta larga, pero quizá la proyección no es que el mercado sea muy alcista, a lo contrario, ellos tendrían 300.000, 400.000 contratos comprados. De ahí la importancia de todos los datos que vayamos viendo, interpretarlos y que eso nos dé un poco de guía sobre lo que puede estar ocurriendo en el mercado de aquí en adelante.
Esta información también se emite semanalmente. Los viernes en la tarde saca este reporte la CFTC, que es la entidad que monitorea la industria de futuros. Devolviéndonos ahora a temas específicos que habíamos visto en el recuadro inicial sobre perspectivas de oferta y demanda, aquí les tengo información sobre la producción de maíz en Estados Unidos. La escala a mano izquierda está en millones de bushels, pero ahí colocamos el equivalente en toneladas métricas. Así que Estados Unidos en este momento estaría produciendo 362.09 millones de toneladas métricas. Y ahí vemos que hay un cambio en relación al ciclo anterior. Ya lo vimos de dónde sale ese cambio. Estamos teniendo menos siembra, posiblemente tendríamos menos rendimientos también, así que eso estaría causando una reducción en la producción de Estados Unidos. Por ahora la ventaja es, como ya lo vimos también, que se percibe que puede haber una reducción en la demanda. Así que al final probablemente podamos mantener mucha estabilidad en términos de inventarios disponibles, pero ¿qué ocurriría si eso cambia? O sea, ¿qué pasa si la demanda vuelve a niveles similares a los que tuvo el año pasado? Tenemos una producción menor, menos disponibilidad, así que eso posiblemente podría causar precios mayores también. El año pasado tuvimos un récord de producción en Estados Unidos de maíz, por eso es que los mercados habían bajado tanto. Y lógicamente los productores buscan eficiencias de precio, mejores oportunidades de resultados, y de ahí el hecho de que la siembra haya caído en Estados Unidos, porque hay productos que de pronto pueden ofrecerles mejores alternativas. Ahora vamos a ver el tema de inventarios finales, muy importante, porque esto ya está amarrando de alguna forma todo lo demás sobre lo que se produjo, sobre lo que se vendió, y al final del ciclo esto es lo que se anticipa que quede. Así que en este momento la perspectiva es que queden 59.06 millones de toneladas métricas, que es una cantidad grande. Aquí por eso quería mostrar la gráfica completa. Si vemos la proyección histórica, sería la segunda cifra más alta de inventarios finales. Es muy importante tener esto presente, porque quiere decir que el mercado de alguna forma no va a estar tan sensible a cambios, si es que sí realmente esto se da. Y recordemos que esto es proyección, esto no es oficial, no se ha dado por ahora, pero la perspectiva es que sí se pueda dar. Cambiando ahora de enfoque, veamos información internacional. Así que en este caso quería mostrarles Argentina, con una producción que también tuvo un cambio de ciclo a ciclo, y se cree que sería aproximadamente 40 millones de toneladas métricas. Sigue siendo de todos modos una producción muy buena. El cambio no fue tan drástico y creo que esto le está ayudando al mercado internacional que todavía mantenga cierta estabilidad de precios. Brasil de igual forma sigue teniendo niveles de producción muy buenos. En este caso este año sería el segundo nivel de producción más alto en toda la historia, llegando a 95 millones de toneladas métricas, cifras muy importantes. China, lógicamente todo el mundo está muy curioso de ver qué ocurre con ellos, cuál es la proyección de demanda que pueden tener. Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra la producción que ellos están teniendo, que sería cercano a 219.55 millones de toneladas métricas. Y ellos son de cierta forma autosuficientes, lo que están importando es muy poco, es aproximadamente 4 o 3 millones de toneladas métricas, va cambiando año a año, pero de cierta forma son casi que autosuficientes en el maíz. Viendo ahora inventarios finales mundiales, una cifra importante también porque ya está agrupando todos los productores principales y se esperaría que el inventario final quede en 208.81 millones de toneladas métricas, en donde ya se ven reducciones. O sea, aquí podemos ver que sería la cuarta cifra más baja de los últimos años. En términos históricos sigue siendo un número alto, pero ya estamos viendo que el mercado está reaccionando a precios bajos y hay un poco menos de disponibilidad. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la estacionalidad. Así que en CIH creo que estamos muy enfocados en no únicamente ver información de mercado, pero dar el siguiente paso,
que es buscar alternativas, buscar soluciones. Este reporte es análisis propio que sacamos, así que ahí, como podemos ver en la observación número 1, hemos identificado que el precio puede tener una tendencia estacional de caer de julio a septiembre. Así que no es opinión mía, no es opinión de mis colegas, nos apoyamos mucho en información imparcial que el mercado emite para dar esa observación. Nos fijamos en este caso en años análogos y en base a eso pudimos identificar que los años análogos cayeron de julio a septiembre en los últimos años. Y por lo tanto, el punto número 3, que es lo más importante porque sería el llamado a acción, es que debemos buscar alternativas y desde ahora posiblemente protegernos ante caídas. Eso aplicaría para compañías que ya tengan físico, que ya hayan comprado y estén largos la materia prima. Pero para aquellas compañías que todavía no han comprado nada, esto representa una oportunidad muy grande que hay que aprovecharla. Porque de lo contrario, si sabemos que hay la expectativa de que el mercado pueda caer, no hacemos nada y el mercado después reacciona y sube, lógicamente estaríamos perdiendo algo importante. Veamos más detalles sobre esto. Primero, la gráfica de estacionalidad de los últimos 30 años. Aquí estamos agrupando 30 años de información de precio y se genera esta gráfica, la cual nos da una idea de cuál puede ser el movimiento del mercado. Y ahí se puede ver muy claramente que desde ahora hasta septiembre el mercado puede tener caídas y potencialmente llegar a puntos bajos, digamos, finales de septiembre, comienzos de octubre. Esta tendencia puede cambiar según los años que veamos, así que si vemos los últimos 5 años, pueda que sea distinto, si vemos los últimos 20 años, pueda que sea diferente. Aquí queríamos mostrar los 30 años porque es un rango un poco amplio que nos permite ver información más general y en este caso creo que es muy evidente la tendencia estacional bajista. Ahora, ustedes se preguntan, ¿pero qué es un año análogo? Un año análogo es un año que se parece a otro en relación al cociente de inventarios a usos, que fue lo que habíamos hablado al comienzo cuando vimos la tabla de información del reporte de oferta y demanda. El cociente de inventarios a usos actual es del 16.22 y ese cociente se define al tomar la disponibilidad de producto y al tomar lo que se estaría vendiendo, la relación de oferta y demanda. Lo que hacemos es buscar años en la historia que tengan ese mismo cociente. ¿Por qué se hace eso? Porque en algunas ocasiones lo que se hace frecuentemente es comparar años consecutivos. Así que estamos comparando 2017 con el 2016, 15, 14 y creemos que de pronto eso nos permite identificar tendencias, movimientos, pero puede que esos años consecutivos sean muy distintos, que en el 2015 hayamos tenido una muy buena producción y en el 2012 una muy mala producción por la sequía. Si los comparamos, no se está realmente obteniendo una visión de qué puede seguir ocurriendo de aquí en adelante. Así que en este caso identificamos los años análogos, que serían el 2016, 2001, 94 y el 89. Son años muy distintos, el mercado era muy diferente en esa época, pero al final son años que sí se parecen el uno al otro porque tienen la misma relación de oferta y demanda. Así que eso nos permite realizar un análisis un poco más preciso de cuál puede ser el movimiento que el mercado tenga de aquí en adelante. Y ahí, como pueden verlo, identificamos también el precio alto que se vio en julio en cada uno de esos años y después damos también el precio bajo que se mostró en septiembre para comparar y confirmar que sí realmente se dio lo que se ha identificado. Esto le da más argumento al análisis y creo que sirve para apoyar la proyección que el mercado puede caer de aquí en adelante hasta septiembre. Las próximas gráficas muestran los años análogos, así que este sería el primero, que fue el 2016, y las barras verticales están identificando el periodo de tiempo en el cual vimos la caída estacional de precios. Así que aquí fue muy evidente que el mercado cayó en esa época, en el 2016. El siguiente año sería el 2001, en donde el periodo fue un poco más extenso, pero al final se dio la misma característica de caídas hasta septiembre. Después el 94, algo de volatilidad, pero al final el mercado cerró en un punto bajo en septiembre también. Y por último el 89. De nuevo, años que son muy distintos, los precios en particular que se tienen son muy diferentes también a los actuales,
pero son años que aplican para este análisis porque sí son parecidos en términos del cociente de inventarios a usos al año actual. Así que esto es algo que ya pueden aplicarlo en sus negociaciones para aquellos que compran materias primas acá. Si no han comprado maíz, de pronto existe la perspectiva de que el precio pueda caer. No con esto decimos que no deberían hacer nada y esperar a que se dé la caída, porque es una tendencia, más no es una garantía de movimientos. Cuando vemos algo como esto, en donde el mercado puede dar oportunidades a largo plazo, lo que hacen nuestros clientes es buscar protecciones flexibles. Ahí es donde entran las opciones. Se puede comprar una opción call, algo que sea un seguro de precios ante subidas, pero que no los amarre. De esa forma, si el mercado eventualmente cae, ustedes pueden tener la flexibilidad de participar en esos precios bajos, pero si el clima se empeora, vemos cambios en posibilidades de movimientos de precios, esa protección les va a garantizar un precio mucho más estable. Muy bien, cambiando de producto, y vamos un poco rápido, pero como les decía, si hay preguntas después voy a estar aquí el resto del evento, así que me encantaría responder cualquier duda que tengan. Pero siguiendo con el complejo de soya, vamos a ver la misma información, por lo tanto vemos aquí la gráfica de precios de los últimos 10 años. El precio actual de cierre de ayer del contrato de diciembre fue de 324,90. Hemos visto volatilidad, hemos visto caídas recientes. El mercado ha reaccionado a que de pronto el clima se ve un poco mejor y quizá el avance también de la proyección del desarrollo del cultivo va bien. Vemos el análisis también vertical de diferentes precios, a pesar que el precio ha subido en relación a lo que habíamos visto en la primavera. Todavía en este caso sería el tercer mejor precio que se ha visto a finales de julio de los últimos 10 años. Algo también muy importante en términos de lo que puede seguir ocurriendo hasta la cosecha. También el tema de estadísticas, el precio actual, si lo compramos en el último año, estaría en el percentil 75. Eso quiere decir que 75% de las veces ha estado por debajo del precio de hoy, 25% las veces por encima, así que de pronto ahí no vemos una oportunidad tan inminente de hacer algo desde ahora en términos de compra específica, pero si extendemos esa escala y nos vamos a los últimos 5 años, el percentil es 40. Así que ahí sí creo que se ve una oportunidad porque el mercado estaría en este caso por debajo de los promedios y nos da la posibilidad de ya ir comprando precios atractivos. La gráfica que muestra diferentes movimientos en los últimos 10 años. Ahí podemos ver de nuevo en el 2012, crisis de parte del clima, así que el mercado estuvo muy alcista. De nuevo, esto se puede repetir y desde ahora, si es que se perciben oportunidades, se pueden aprovechar. Y llegamos al recuadro de oferta y demanda, algo similar también a lo que se vio en el maíz. El orden de la información es idéntica. Aquí vemos algo de todos modos muy distinto. Enfoquémonos por ahora también en el tema de la siembra. ¿Qué cambio vemos en la parte gris, que sería julio para el ciclo actual, y lo que se había visto el año anterior? Hay un aumento de siembra importante de 83,4 millones de acres a 89,5, que es la percepción que se tiene en este momento. Así que es algo muy positivo. Si solo vemos esa cifra, pensaríamos que el mercado probablemente estaría bajista, porque vamos a tener una producción grande según esa cifra de siembra. Pero cuidado, ¿qué ocurre con los rendimientos? Están cayendo de 52,1 a 48. Y si ya amarramos ambas cifras y vemos la parte de la producción, estamos inclusive teniendo una producción menor este año de la que se tuvo el año anterior. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con los números, no creer que porque la siembra es mayor, esperar que ya el precio va a estar bajo y que todo va a estar bien, porque los rendimientos es al final lo que estaría definiendo la disponibilidad del producto. Al final de todo, algo positivo es que la demanda se mantiene relativamente estable, así que si vemos el número que está en la parte de abajo de inventarios finales, ahí sí veríamos un pequeño aumento en relación al año anterior,
pero como pueden verlo de mes a mes hay cambios drásticos, así que en este caso en junio había la percepción de 495 millones, ahora bajó a 460, así que como podemos verlo, la velocidad de ajustes es grande, la perspectiva va cambiando según lo que se vaya conociendo de información. Volviendo también al tema de cultivos, esto sería condiciones, así que el promedio nacional estaría en 57% bueno a excelente. Vimos una reducción en relación a la semana pasada de 4 puntos, que es un cambio importante, y eso ocurre porque todavía pues tenemos algo de presión climática. El año pasado en esta misma época estábamos en 71, así que ahí ya podemos confirmar que sí realmente hay algo de presión de parte del clima, y esto, como les comentaba, puede traducirse al final en cambios también de rendimientos. Los estados productores en la soya y el maíz son de alguna forma similares, pero aquí podemos ver detalles específicos de dónde se está produciendo la soya. Llegamos al tema de la demanda y aquí quería mostrarles ambos productos, en este caso el frijol de soya y también la torta de soya. Enfocándonos en la torta en particular, para el año actual 2016-2017, la cifra más reciente de exportación que se tuvo fue de 41.4, 41.000 toneladas métricas, y si ya vemos el acumulado, en este caso llegaríamos a 93%. Así que todo lo que se había destinado para exportar, ya se ha exportado a 93%, comparado con el promedio de los últimos 5 años, que sería aproximadamente 92.8%. Así que al igual que en el maíz, estamos en línea con las expectativas, que es muy bueno. Si en este caso tuviéramos una demanda mayor a lo que se había anticipado, el mercado lógicamente hubiera reaccionado y ya tendría niveles de precio más altos. En el frijol de soya se está viendo eso. En la parte de arriba podemos ver que la venta semanal más reciente fue de 409.000 toneladas métricas y el acumulado ya llega a 105.6%. ¿Cómo es que se vende más de lo que se había proyectado? Ahí es donde el USDA tiene que llegar y reajustar esas cifras. Si ellos habían dicho que se iba a vender, por ejemplo, 1.000.000 de toneladas métricas y ya estamos en 1.100.000, ellos tienen que reajustarlo y eso se va a ver reflejado en la página de proyecciones de oferta y demanda. El promedio de los últimos 5 años para esta época debería estar cercano al 101.5%, así que estamos desfasados en aproximadamente 4 puntos en relación a lo que tenemos en este momento. Viendo ahora los fondos, aquí también les quise dar el desglose de los diferentes productos, así que en la soya, en el frijol de soya, los fondos tienen 33.866 contratos comprados. La semana pasada compraron 17.133, así que después de esa actividad se quedan con los 33.866. Una posición que sigue siendo pequeña, pero aquí lo más destacable es que ellos hace muy poco estaban muy cortos. Tenían aproximadamente 80.000 o un poco más de contratos cortos vendidos, lo que quiere decir que ellos, de parte del clima y todo lo que ha estado ocurriendo recientemente, han cambiado de opinión sobre la dirección del mercado. Están comprando más posiciones, esa compra de contratos impulsa un poco el mercado a la alza y se quedan con posiciones que son realmente pequeñas, pero en términos de lo que han hecho, creo que eso es lo más importante, que ya han cambiado de dirección de inversión y de alguna forma están creyendo que el mercado puede tener subidas de aquí en adelante. En la pasta de soya también se ve una posición pequeña, pero la misma característica. Ellos han estado comprando contratos semanalmente y poco a poco han salido de la posición corta para ya tener una posición neta que sería larga. Y el aceite, no sé si aquí tenemos compradores de aceite de soya o de aceite de palma, que va muy de la mano, pero actualmente se tienen 55.000 contratos también largos, comprados, y se ha visto poca actividad recientemente, pero van de todos modos aumentando ese nivel de posiciones largas. Ahora viendo la producción en Estados Unidos, primero lo más interesante es ver que también de año a año se tiene una reducción, la cual no es tan grande por lo que vimos anteriormente, pero se esperaría que sea de 115.94 millones de toneladas métricas. Eso al final nos dejaría un inventario
de aproximadamente 12.52 millones, que sería el más grande desde el ciclo 2006 aproximadamente. Así que hay un leve aumento, el cual es muy, muy positivo. De ahí ya pasamos a Sudamérica, en donde hemos visto producciones muy grandes en los últimos años. Argentina ha tenido 3 años con mucha estabilidad y se espera que puedan llegar a 57 millones en este ciclo actual. Brasil bajaría levemente a 107 millones de toneladas métricas, cuando hace muy poco pues tuvo el récord histórico de producción, llegando casi a los 115. Sigue siendo una cifra de todos modos muy, muy importante. Y volvemos a China. En este caso, la gráfica que les estoy mostrando es de uso doméstico, el cual se cree es de 108.10 millones de toneladas métricas, un uso enorme, de lejos el país que más consume soya, y gran parte de eso es importado. Aproximadamente 93.85 millones de toneladas métricas se están trayendo de países para satisfacer su necesidad interna. Ya al final esperaríamos que en este ciclo queden alrededor de 93.53 millones de toneladas métricas de frijol de soya, el cual sería una cifra también muy importante. Vemos una leve reducción, pero en términos generales sigue siendo una cantidad buena. Y ahora pasamos a un reporte similar al que ya les mostré. En este caso se enfoca en la torta de soya, harina de soya, y la observación es la misma. El precio tiene una tendencia a caer desde julio a octubre. También el análisis se enfoca en años análogos, así que al comparar movimientos que se han visto en otros años, podemos identificar que 2 de los 3 años análogos han caído desde julio hasta octubre. En este caso es importante ver la diferencia. Solo 2 de los 3 años sí realmente mostraron esa característica, lo que quiere decir que no es un análisis tan completo como si lo fue para el maíz, porque un año no estuvo moviéndose a la baja, en cambio en el maíz sí vimos todos los años análogos. De nuevo, la idea principal, la observación número 3, es que hay que buscar oportunidades dependiendo de la situación que ustedes tengan. Si ya hay físico comprado, si tienen compromisos establecidos, todavía se puede proteger ese producto antes de que caiga. Si ustedes han comprado soya, digamos, a 300, 310 por tonelada corta, hoy pueden protegerla, y si llegara a caer a 280, 270 o más, pueden participar de esa caída del mercado. Viendo la tendencia estacional de los últimos 30 años, se puede ver también claramente ese movimiento bajista, algo volátil, pero de todos modos al final el mercado termina en un nivel un poco más bajo, llegando a octubre. Y al ver los años análogos, ahí pueden ver que el 99, el cual está marcado con un asterisco, fue el único que no mostró esa tendencia estacional bajista, pero los otros, que serían el 93 y el 88, sí mostraron ese movimiento, lo cual sirve como apoyo para anticipar que sí el mercado pueda tener esa caída de aquí en adelante. Este sería el primer año análogo, que como ya lo dijimos es el que no mostró realmente la tendencia, tuvo mucha volatilidad, pero principalmente subió en esa época llegando hasta octubre. Y ya después el 93 fue el primero que sí realmente puede confirmar ese movimiento que puede ocurrir de aquí en adelante. El 88 de igual forma tuvo también un poco de volatilidad, pero al final cerró en un punto más bajo del cual había iniciado en julio. Así que recordemos, este es un llamado a acción. Si es que ustedes tienen posiciones las cuales se puedan beneficiar de esto, es bueno, hay que estar atentos, y probablemente en octubre pueda que sea un muy buen momento para ir buscando compras más a largo plazo, y ahí es donde esta gráfica inicial nos da un poco más de proyección sobre cuál puede seguir siendo el movimiento del mercado una vez se dé esa tendencia estacional bajista. Así que, como se puede observar, de octubre en adelante el mercado puede seguir subiendo hasta diciembre. Entonces, si ya conocemos esta información, hay que buscar soluciones en esa época, si es que todavía no han comprado nada. Muy bien, y ya para cerrar nos queda el trigo. Aquí les voy a dar información sobre 2 productos en particular, que sería el trigo de Chicago, que es el trigo de baja proteína, y también el trigo de Minneapolis, que es el que ha tenido mucho movimiento reciente,
porque se ha visto afectado por el clima. Así que empezando primero con trigo de Chicago, precio actual de cierre de ayer fue de $4.99, ha caído después de que había subido recientemente por la presión que había tenido el trigo de primavera, el trigo de Minneapolis, pero sigue de todos modos en un nivel un poco alto comparado al que se había visto a comienzos de año. Después de eso vemos también la gráfica que compara verticalmente diferentes niveles de precios con otros años que se han visto, y a pesar de que el precio está más alto de lo que vimos a comienzos de año, sigue siendo el segundo precio más bajo de julio que se ha visto en los últimos 10 años. Así que todavía hay oportunidades y por lo tanto hay que ir aprovechándolas. Viendo también estadísticas, el percentil actual de los últimos 12 meses sería de 84%, lo que quiere decir que 84% ha estado por debajo, 16% de las veces ha estado por encima, así que quizá no hay una oportunidad tan buena si la comparamos en ese rango de los últimos 12 meses, pero ahí es donde hay que tener un contexto un poco más amplio, y si lo vemos con los últimos 10 años, estamos casi que en uno de los niveles más bajos que se han visto, en el percentil 13, así que creo que eso se puede identificar como una oportunidad atractiva. Pasando a la gráfica que nos muestra el promedio, ahí pueden ver que sería la línea horizontal y se han visto momentos de crisis, más que todo en el 2008, cuando el trigo también se vio muy afectado por la crisis económica, y recientemente desde el 2015 hasta ahora creo que se ha disfrutado mucha estabilidad, antes mercados bajistas. No hay que confiarnos, eso puede cambiar de un momento a otro. Ya lo vimos lo que ocurrió con Minneapolis y lo vamos a ver un poco más de cerca, pero eso puede ocurrir con cualquier producto. Entrando precisamente a Minneapolis, ahí vemos ese cambio tan drástico. El mercado venía muy estable, muy buenas expectativas, y de un momento a otro todo cambió, más que todo a partir de este mes, por el clima. Ya lo vimos que en la zona norte del país, donde hay una producción grande de trigo de primavera, ha habido un clima muy extremo, lo cual ha bajado las expectativas de producción. Aquí vemos la subida tan drástica, así que de estar casi que en el precio más atractivo en mayo de los últimos 10 años, pasamos a estar en un precio muy promedio, inclusive uno de los más caros en esta época de julio. Y aquí al ver las estadísticas, estamos muy por encima, casi que en el percentil 95, lo que quiere decir que es de alguna forma muy cercano al precio más alto que se ha visto en todo el último año. Pero de nuevo, si extendemos un poco el análisis y lo vemos en comparación a los últimos 10 años, estamos todavía cerca del promedio. El precio más alto de Minneapolis de los últimos 10 años fue 13,10. Así que ahí es donde se puede ver que a pesar de que el mercado ya ha subido muchísimo, puede seguir subiendo más, en particular porque, como lo vamos a ver más adelante, existe la perspectiva de tener probablemente menos producción. Esta gráfica similar, también identificando el promedio de precios y la subida que se ve muy evidente acá recientemente en el último mes. Y de ahí pasamos al reporte de oferta y demanda, que estaría agrupando todos los trigos, así que aquí está incluido Chicago, Kansas y también Minneapolis. Y vemos cambios importantes. El primero también enfocándonos en la siembra. ¿Cuál es la diferencia que vemos? 50.2 se había sembrado millones de acres el año anterior, y para este ciclo la expectativa es que se sembraron 45.7 millones de acres, así que es una diferencia muy importante. Aparte de eso, ¿qué ocurre con los rendimientos? También van cayendo, 52.6 a 46.2, un cambio muy drástico, y se cree que esto puede seguir cambiando más cuando ya se conozca información específica sobre la temperatura y realmente daños que se han ido ocasionando. Al final podemos ver que la demanda también se espera que caiga, lo cual es bueno, porque pues trigos en otras partes del mundo ayudan a compensar un poco, y el inventario final caería de 1.184, en este caso a 938. Así que sí se ve una reducción, pero quizá está un poco compensada por los resultados que se han tenido en otros países. Ahora, aquí vemos el mapa de producción, en este caso también de calificación de cultivo para el trigo de primavera, que sería el trigo de Minneapolis, el cual ha sido el más afectado porque, como ya lo vimos en las Dakotas y también en Montana, hemos visto clima muy fuerte, muy caliente.
Entonces ahí se ve precisamente la calificación actual. El promedio nacional sería 33%, cuando típicamente para esta época del año deberíamos tener 68%. Así que si buscamos razones para entender el por qué el mercado ha subido tanto, esta es una razón muy importante, el hecho de que las calificaciones vienen bajando cada vez más. Ya parece que se ha estabilizado, el cambio que se tuvo de semana a semana solo fue de un punto, pero pues a la misma vez se confirma por lo menos que ya hay un daño en ese cultivo. Lo que hace difícil que veamos recuperaciones de aquí en adelante, porque si analizamos lo que ocurrió en el 2012, cuando hubo crisis para todos los cultivos, soya, maíz y trigo, el mercado se mantuvo muy estable después de que ya había subido y por lo tanto es difícil que veamos una recuperación. Ahora, este sería el trigo de invierno que incluye Kansas y Chicago. Ellos están en cosecha, por eso es que de pronto esos trigos no se han visto tan afectados porque ya el 84% se ha recolectado y ese porcentaje que queda está de alguna forma todavía expuesto a cambios, pero gran parte de la producción ya se ha ido cosechando. Eso estaría reduciendo la posibilidad de subidas. Exportaciones, en este caso recientemente vimos la exportación más alta de las últimas semanas, casi 670.000 toneladas métricas. El acumulado llegaría a 35.5% de lo que va en este ciclo actual, cuando aproximadamente el promedio sería 34%. Así que vamos en línea, no ha habido una demanda tan agresiva, creo que los compradores de alguna forma quieren ver caídas antes de ser más agresivos y seguir comprando un poco más, pero algo que insistimos mucho es que el hecho de que ya subió no quiere decir que siga subiendo más, en particular lo que vimos en Minneapolis, todavía no se tiene muy claro cuáles son los resultados y de esa forma caídas que se puedan ir viendo en el camino hay que aprovecharlas. Llegando al tema de los fondos, aquí tengo el desglose de los diferentes productos, así que Chicago tiene una posición larga de 31.700 contratos. Eso después de que la semana pasada los fondos vendieron aproximadamente 4.780 contratos. Así que cambios pequeños, ellos de cierta forma todavía quieren mantener posiciones largas, anticipando que el mercado pueda subir a medida que se siga conociendo más información de los resultados y del clima. Pero en términos históricos, 33.000 o 31.000 contratos es una posición pequeña. En Kansas, la posición llegaría casi a 88.400 contratos. También ellos tuvieron una venta la semana pasada de 4.118. Sigue siendo una posición que nos indica que ellos siguen apostando que el mercado pueda seguir subiendo un poco más. Y por último, Minneapolis, una posición muy pequeña de menos de 8.000 contratos. Ellos estuvieron comprando un poco más de 1.000 contratos la semana pasada. Uno pensaría que aquí ellos pues, pueden tener más contratos porque el mercado está muy afectado por factores climáticos y perspectivas que no se ven tan positivas, pero de alguna forma ellos ya han sacado beneficios, así que tenían posiciones largas mayores anteriormente y ya poco a poco han estado vendiendo, capitalizando esos beneficios que el mercado les ha ofrecido. Siguiendo rápidamente con producción, aquí vemos el cambio tan drástico que tendría la producción de todos los trigos. Aquí estamos juntando Kansas, Chicago y Minneapolis, así que llegaríamos a tener la producción más baja desde el 2002. Y de nuevo, esto valida y le da apoyo al hecho de que el mercado esté en puntos relativamente altos. Aquí tenemos un desglose, ya estamos viendo trigo duro de primavera, en donde se ve una corrección muy importante de aproximadamente 10.48 millones de toneladas métricas. Sería casi también la más baja desde el 2002. El trigo de invierno también con una corrección importante, llegando a 20.63, similar a lo que se había tenido en el 2013-2014. Y por último, el trigo suave, trigo de Chicago, llegaría a 8.33 millones de toneladas métricas, el segundo más bajo desde el 2010. Ya viéndolo todo en conjunto una vez más, esta gráfica nos da información sobre los inventarios finales, así que llegaría a 25.53 millones de toneladas métricas, lo cual realmente no se ve tan malo. O sea, si vemos
lo que ha ocurrido con los precios, vemos lo que ha ocurrido con la producción, estaríamos aún teniendo números finales que son similares a años anteriores. Entonces, esto a largo plazo creo que le daría un poco más de seguridad al mercado. Argentina, 17.5 millones, sería la producción más alta desde el 2006. Australia, 23.5, ya voy a terminar. Y China, 130, la cual también sigue siendo una producción importante. La Unión Europea, 150 millones. Antes de que suene la música, como en los Óscares, ya estoy terminando. Y aquí vemos rápidamente la estacionalidad, así que también en el muy corto plazo, en teoría, se esperan caídas, pero pues vamos a depender mucho de qué ocurra con el clima. Muchas gracias.